Bueno, arrancamos esta segunda clase sincrónica de Historia del Cine. ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Prendan la cámara algunos más que habían prendido y ahora la apagaron. Vamos, no sean tímidos. Así siento que hablo con gente. Quería empezar por los trabajos prácticos, así como una evolución general más allá de la individual y de las notas que ya he pasado y he corregido. Previo a eso, no sé si Ana, vos querés decir, hoy subiste material de la segunda unidad. Sí, hoy hay un videíto nuevo de esta serie de Ángel Fareta, que es el último, creo, el video 5. Un apunte escrito en PDF sobre Hitchcock, ¿no sale? Y hay una clase tuya, Alberto, sobre el cine clase B. Sí, es un videito que grabé en un momento hace unos años atrás y lo usamos siempre como uno que vamos a subir la semana que viene sobre el cine argentino. Cada tanto grabo algún videito que me grabo yo con el teléfono, si queda redondito y sirve, después lo uso para las clases y colaboro un poco para... De todas maneras, lo que subimos hoy no lo doy por visto, porque me imagino que la mayoría o todos no lo han... no lo han visto. Y lo vieron por arriba, digamos. Si abrieron la plataforma, vieron los títulos. No, claro, por ahí vieron los títulos, pero no vieron el videito, no leyeron el material y todo eso, así que eso lo dejamos en tal caso para la próxima o para alguna consulta por mail o por foro. Voy a llegar hasta lo que subimos la semana pasada en cuanto a lo que va a ser la clase de hoy. Bueno, lo primero... después, una cosita más. Dale. Después que terminemos el Meet, vamos a subir el TP2, que es muy parecido al TP1, pero bueno, en relación a las devoluciones y cómo estuvieron, también vamos a hacer algunas modificaciones quizás. Bueno, así que eso... con respecto al TP1, la mayoría estuvo bien. Digamos, si tomamos el 4 como base de aprobación, todos aprobaron. Por supuesto que para promocionar hace falta estar en 7 para arriba y hubo algunos que estuvieron para abajo. Los 4 puntos iniciales que correspondían a multiple choice eran realmente muy fáciles y algunos lo han contestado mal, lo cual me ha sorprendido, pero bueno, lo verán cuando tengan la oportunidad de recuperar aquellos que necesitan recuperar porque han quedado por debajo del tiempo. Con respecto al último punto, que es el de la diligencia y el personaje de Ringo, interpretado por John Wayne, noté muchas respuestas calcadas, exactamente iguales. Y en esto, claramente son sacadas de internet, o de la inteligencia artificial, o uno se copió del otro, o el otro se copió del otro, o lo que sea. Me parece una tontería eso, sinceramente. Así no voy a dar más vueltas ni me voy a hacer el bueno. Me parece que lo más importante de esta materia es ver las películas. Y si ven las películas, lo único que se les pide ahí es una opinión honesta, personal, subjetiva, sobre un tema determinado de esa película. Con lo cual, bastante mal se hacen a ustedes mismos no viendo la película o no contestando lo que sinceramente ustedes podrían opinar. Me parece que no quiero ser el malo de la película, pero están estudiando cine, lo eligieron ustedes, son grandes. Me parece que, no sé, ahora vamos a ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con la modalidad por toda esta invasión de la inteligencia artificial, pero traten, chicos, de hacer su propia experiencia porque lo que los va a salvar es el conocimiento que ustedes tengan. Me parece bárbaro que manejen herramientas técnicas, tecnológicas y que estén al día con los avances y que le jueguen a su favor porque son para eso y hay que aprovecharlas, pero el conocimiento es de cada uno.
digamos, el conocimiento de cada uno y uno no puede, o sea, puede responder una pregunta en un parcial o en un trabajo práctico con la inteligencia artificial, pero no puede trabajar de esto, de lo que ustedes quieren trabajar, una vez que se reciban en adelante con esta herramienta. Es decir, úsenla, sirve, vamos inclusive a incluirla de alguna manera en los próximos prácticos. El año que viene por ahí lo armemos todavía mejor, esta cuestión, pero me parece muy importante esto lo he dicho independientemente de la inteligencia artificial, que esta materia lo que trata, más allá del punto de vista de la cátedra, más allá de lo que piense la profe Ana, lo que piense yo, más allá de nuestros conocimientos, más allá de la experiencia de ustedes, habiendo visto películas y conociendo o no determinados rasgos de la historia del cine, lo más importante son las películas y el recorrido que ustedes puedan hacer con esas películas para que les sirva como complemento, como conocimiento lateral a los conocimientos técnicos que van adquiriendo de guión, de sonido, de fotografía, de cámara, de dirección, etcétera, para armarse, para producir, realizar cine. Con lo cual, me parece que es una cuestión de honestidad con ustedes mismos. Y en esto voy a decir algo que suelo decir siempre con nuestra carrera. Ahora estoy con Alejandra que levantó la mano. Ya te dejo hablar. Cuando ustedes quieran trabajar de esto, le van a pedir que hagan, no les van a pedir qué notas se sacaron en historia del cine, ni qué títulos tienen, ni qué certificados tienen, ni ustedes quieran trabajar de realizadores o de productores, van a tener que ser buenos realizadores y buenos productores, o buenos guionistas, o buenos fotógrafos, o buenos editores. No, como en todos los rasgos de oficio, a diferencia de las profesiones liberales que necesitan un certificado, como ser el médico, el arquitecto, el ingeniero o el abogado, acá no se necesita ningún certificado, acá lo que se necesita es saber. Y no se hagan trampa ustedes mismos. Es todo lo que tengo para decir. A quien le quepa lo que estoy diciendo, tómelo. A aquellos que no, les pido disculpas, porque lo hago general para no señalar con el dedo individualmente, más allá de que en algunos casos en las devoluciones lo he hecho de manera individual, este comentario o comentarios similares, pero aquellos que no les cabe toda esta reflexión que estoy haciendo, les pido disculpas y no se sienten incluidos en el reto. Sí, Alejandra, te escucho. Sí, profesor, yo quería, para que sepa, para algún momento o cuando cerremos la unidad, a mí lo que más me costó, o creo que fue lo del eje vertical. Eh, lo entendí capaz que para esa película, pero después intenté buscarlo en las otras y no lo encuentro. Entonces, no sé, a lo mejor es algo que se aprende a medida que uno va viendo, no sé, pero no es fácil. Bueno, ahora arrancamos por ahí. Recojo algunos comentarios de lo que acabo de decir de todos y arrancamos por ahí, porque la idea era retomar un poco lo que ya habíamos visto, más repasar o profundizar algunos de los materiales que les hemos subido tanto en video como en texto. Sobre todo de la unidad 2, pero vamos a empezar por ahí, no hay problema, Alejandra, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre los trabajos prácticos o sobre alguna duda de los materiales que han leído o visto a lo largo de este mes y medio de cursada? No. Sí, Alejandra, o vos también, o de vuelta, o tuviste la mano sin querer. No, no, me queda una. Ahí está. Sí. Bueno, habíamos dicho que una de las desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista, mejor dicho, del concepto del cine de Fareta, que es donde nos basamos como base teórica para la explicación o para el desarrollo de la historia del cine, creó el cine en tanto que, por un lado, se opuso
a la mentalidad liberal capitalista de ese momento, o en tal caso abrió el juego para que cada uno lo plantee de la manera que le plazca, y inventó, creó, se le ocurrió estos tres elementos que probablemente no los haya pensado como los estamos pensando nosotros ahora, porque, como bien dice Fareta, primero viene la práctica, después viene la teoría. Es decir, primero alguien hace algo sin pensarlo y aquellos que lo reconocemos como bueno, después le ponemos nombre o teorizamos sobre ello o lo articulamos de alguna manera como para poder explicarlo. Estos tres elementos son el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. Entiendo, inclusive por las respuestas que ha habido, donde es la pregunta que menos se han equivocado, creo que uno solo se ha equivocado en esa respuesta. Entiendo que todos entienden que estas son los tres puntos que dieron pie al inicio del cine y a la invención de Griffith, a la salida del cinematógrafo para el ingreso al cine, tal cual lo conocemos hoy. Entiendo también que al no haber preguntas, ni de Alejandra ni de ninguno de los demás respecto al fuera de campo y al principio de simetría, están claros, cualquier cosa me preguntan. Vamos al eje vertical. El eje vertical es la irrupción de lo trágico. Es la irrupción de otra cosa. Es la irrupción. Todo esto que estoy diciendo son sinónimos, voy a hacer como una enumeración. Son sinónimos, o los estoy tratando de sinonimizar, pero a la vez son cosas distintas que incluyen al concepto de eje vertical. Es la introducción de lo trágico, la introducción de lo otro, de la otredad, la introducción de los límites en la capacidad humana, la introducción de lo sagrado, la introducción del destino, la introducción de algo que viene e irrumpe, que podemos llamar azar, o que podemos llamar voluntad divina, o que podemos llamar predestinación, o que podemos llamar, depende del criterio que adopte la película de acuerdo al punto de vista del realizador. Pero todas estas cosas juntas, o alguna de ellas, representa el eje vertical. ¿Cómo lo detectamos? ¿Sí? Lo detectamos mediante... después explico por qué Griffith introdujo todas estas posibilidades, que me parece que es lo más importante conceptualmente. ¿Cómo detectamos el eje vertical? Bueno, por dos cuestiones. Una, porque vamos a ver en la imagen algo vertical, ¿sí? Un helicóptero que sube, un avión, una persona que se cae, una escalera, un ascensor, diferentes formas de expresiones verticales en la imagen, plásticas, ¿sí? Y la segunda es que eso vertical que aparece en un determinado momento cambia sustancialmente el conocimiento de lo que nosotros estamos entendiendo de lo que estamos viendo, ¿sí? Cambia el rumbo de la narración. Entonces tenemos que, recapitulo, es la introducción de lo trágico y de todo eso que dije antes, es lo detectamos a través de ver algo vertical que sustancialmente cambia el transcurso de la narración que estamos presenciando. ¿Y por qué Griffith hace esto? Porque necesita reintroducir, luego de un largo siglo XIX de mentalidad liberal, reintroducir el concepto, todos los conceptos relacionados con lo metafísico, todos los conceptos relacionados con la espiritualidad que el siglo XIX, a partir del enciclopedismo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ha barrido o ha escondido bajo la alfombra, porque se suponían que eran irracionales, ¿sí? Entonces, oponiéndose al racionalismo del siglo XIX, oponiéndose al sistema burgués del siglo XIX, oponiéndose al capitalismo liberal, que ya era salvaje, y sobre todo en el siglo XIX, Griffith necesita traernos todos aquellos elementos tradicionales relacionados con lo metafísico como herramientas posibles para recordarnos que siempre hay algo más, que siempre hay otra cosa,
por supuesto, en este sentido se complementa con la idea de fuera de campo, ¿no? Pero que siempre hay otra cosa, es decir, que no es que simplemente las cosas pasan y se pueden explicar racionalmente, sino que hay determinados misterios, que hay un hado, o que hay suerte, o que hay azar, o que hay Dios, o que hay destino. Algo hay, algo más hay. Esta es la idea de por qué Griffith crea el eje vertical. ¿Qué cosas puede expresar? Todas las que enumeré primero. ¿Cómo lo detectamos? Mediante la mostración vertical de algo en la pantalla, que vemos que cambia sustantivamente esto. Por supuesto, yendo al principio de tu comentario, Alexandra, ahora te dejo comentar de vuelta, tiene que ver con el ejercicio de la mirada, con la gimnasia crítica, más allá de lo que el espectador común hace. Es decir, no es algo que simplemente detecta cualquier espectador que dice, uy, che, esto está plagado de ejes verticales, esto no tiene ningún eje vertical. Primero, porque uno no conoce el concepto. Y segundo, porque no lo busca. Y por otro lado, porque lo asimila desde otro lugar. Lo asimila desde otro lugar. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, en una película de terror o fantástica, algo totalmente inexplicable, en general se expresa desde un eje vertical. Cuando en un melodrama vemos la explosión del drama, de lo trágico, de la cuestión de una pérdida irreparable o de un amor que se rompe indefectiblemente, en general se presenta a partir de un eje vertical. Esto ayuda y apoya al drama como tal, narrativamente hablando, pero por ahí como espectadores comunes no lo notamos, con una mirada crítica, con una mirada más, con una gimnasia en esa mirada, podemos ir detectándolos de a poco. Sí, te escucho, Ale, decime. Bueno, no me olvidé de ahora, pero lo que quiero decir es, con respecto al eje vertical de la pregunta de esa película que vimos, cuando cae al maíz o al, no me acuerdo qué cae, este rico, que, Sí. claro, bueno, ahí cambia dramáticamente, esto es lo que más o menos lo que decís, cambia dramáticamente o cambia totalmente lo que sigue porque, bueno, desaparece, cambia la idea de que le dan el pan y la gente que compraba el pan, o sea, desde ese punto cambia, sería. No, cambia en cuanto a que esta persona que se creía el dueño del mundo, porque había, no me acuerdo del número, pero creo que se había acumulado 4 millones de dólares, que para ese momento eran como 400 millones de dólares de ahora, había acumulado producto de toda la pobreza que nosotros fuimos viendo durante toda la película, porque cuando uno tiene mucho, porque hay otro que tiene poco, esa persona simplemente por un resbalón, simplemente por un exceso de festejo por algo material, pierde todo, entonces ya no lo va a tener más. Y por supuesto, lo que la película en realidad dice, pero ahí está el punto de vista, la visión del mundo del director, es que esto no cambia nada, esto no cambia el sistema. Después, el sistema sigue igual, los pobres siguen siendo pobres porque va a haber otro que va a ocupar ese lugar, digamos, ¿no? Esto ya es la mirada de Griffith, no como creador del cine, sino como realizador de esa película, opinando o dando su punto de vista, dando su visión del mundo, manifestando su forma de ver el mundo ideológicamente, filosóficamente, acerca de esta cuestión. Pero lo que cambia es que este tipo se resbala y se cae y se va a mezclar con toda esa fortuna en trigo que tiene en ese silo profundo que le trajo ganancias y se va a morir, claro. Eso es lo que cambia. Pero claramente lo vemos como un clímax dentro de la película, es decir, es significativo en la película. No es el único, después hay pequeños en ese corto, pero ese corto igual es muy corto. En un largometraje, lo van a ver después cuando veamos Titanic, ejemplarmente, pero ahora que están viendo el segundo... Por ejemplo, la parte del pan, de cuando
al principio viene la gente un pobre a comprar pan y no le dan, porque no deja una moneda. Después cambia como, cuando no me acuerdo, por eso cuando no me acuerdo después que se muere el tipo, no sé si lo que quiere decir es que ese que reparte el pan ya pasó a un lugar de más poder ahora. No, el tipo que reparte el pan, primero no lo reparte, lo vende. Lo vende, sí. Y digamos, Griffith expresa una cadena social que podemos pensarla verticalmente, independientemente del eje vertical, pero ya que estamos hablando del tema nos sirve. Es decir, los tipos que manejan el trigo, que manejan la bolsa, que manejan la bolsa de valores, que son los verdaderos capitalistas que acumulan dinero por el trabajo de los demás, una especie de clase media comerciante, que es el tipo que vende pan de acuerdo al precio que él no maneja, porque depende a lo que a él le cuesta, él lo vende, que es emblemáticamente el comerciante que puede ser el kiosquero de la esquina de tu casa, o sí, puede ser un gran comerciante o lo que sea, pero alguien que compra y vende y que no puede él decidir definitivamente el precio, porque si le aumentan tiene que aumentar. Y después está la persona que trabaja, que accede si le alcanza la moneda que le pagan por su trabajo para comprar eso que el comerciante vende. Esto claramente está expresado en 1909 con este corto de Griffith de una manera magnífica. Parece fácil, porque hoy lo podemos ver fácil, pero en ese momento no sé si la sociedad tenía tan claro que esos eran los roles en los que se estaba desarrollando el capitalismo y ese era el grado de desigualdad que estaba provocando, ¿sí? En este caso lo tenían claro aquellos que lo estaban provocando, pero no sé si cualquier espectador de cine o cualquier espectador de cultura. Entonces, lo que cambia es que el tipo se muere. Esto es lo que cambia en este caso. El eje vertical, el cambio que necesitamos detectar es que el tipo se cae por un lugar donde se va a morir y donde lo sacan muerto y donde lo va a llorar la familia y donde todo ese festejo por esos millones no sirvieron para nada. Eso es lo que cambia. Es como simbólico, sí. Claro. Después, sí, lo que sigue es que esta gente que no le alcanza para comer va a tener que seguir trabajando como venía trabajando. Esto en cuanto a la idea del corto, pero no quiero mezclar las ideas de Griffith en esta película o en otras con la idea del eje vertical, que es más una idea teórica nuestra, digamos, nuestra como constructores de sentido, como espectadores críticos o como espectadores ejercitados de esta cuestión de la mirada. ¿Me explico? No quiero que se mezcle una cosa con la otra. Cuando en la dirigencia, al final, Ringo finalmente le conceden el favor de ir a vengarse de los hermanos Plummer, que es lo que lo va a dejar a salvo, digamos, le va a sacar la pena. Claro, toda esa escena está filmada en eje vertical. Él se tira al piso, se tira para disparar, porque si no los tres que le van a disparar lo van a matar, entonces es como que se esconde para dispararles y matarlos, y ella, Dallas, la prostituta, que es la novia de él, que lo está esperando y que supone que va a volver muerto, lo está esperando en una especie de escalera, y el tiro que escuchamos, o la resolución, mejor dicho, del drama de los disparos, no lo vemos, sino que la vemos a ella sufrirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una mostración vertical doble, él bajando y ella en la escalera, y después, ¿qué cambia? Y que el sheriff lo perdona porque limpió al pueblo de esta mugre que eran los hermanos Plummer, ¿sí? Porque él iba preso, él se suponía que le concedían ese deseo y iba preso. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de eje vertical, ¿sí? En una película que es
extremadamente horizontal, porque estamos viendo todo el tiempo una diligencia que se maneja horizontalmente por el campo, con lo cual también a veces el exceso del horizontal, un tren, esas películas que transcurren en trenes, o que transcurren en esas road movie que transcurren en rutas, o este caso la diligencia, muchas veces nos recuerdan, nos vuelven más evidente el eje vertical porque se rompe una horizontalidad que estamos viendo desde que empezó la película prácticamente hasta que termina. De todas maneras, en la diligencia hay otras, el combate con los indios, los indios esperando arriba de la colina que pase la diligencia, hay otras, pero no quiero complicar con ejemplos, quiero que se entienda el concepto y que ustedes después hagan el caminito, porque si yo les soplo cada eje vertical que yo descubro, no sirve, sirve que ustedes terminen de entender el concepto y ustedes lo vayan ejercitando. ¿Acá? Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda más con respecto, se me está cayendo la silla? ¿Alguna duda más con respecto a temas correspondientes a la primera unidad? Bueno, vamos a la segunda unidad o a explicar un poco más los materiales que hemos subido estas últimas semanas. No hoy, sino desde la semana pasada para atrás. La clase de hoy me interesa particularmente hablar del cine clásico de Hollywood. El cual creo personalmente que es como el paradigma del hacer del cine de toda una época, que de alguna manera siguió siéndolo, sigue siéndolo en muchos lugares, y que de alguna manera también se ha deformado en el mismo Hollywood, ¿no? El Hollywood clásico, hasta, digamos, los años 60, no es lo mismo que el Hollywood actual, el Hollywood de los últimos 30, 40, 50 años. Ahora vamos a explicar por qué. Hay un video, vuelvo a la línea de tiempo, voy a empezar por ahí. En la línea de tiempo, no sé hasta dónde hemos llegado o cuánto he explicado, pero hay un pequeño PDF con una explicación de cada una de las 11 etapas que sirve como resumen para entender cada una de las etapas. Es interesante ver las películas ahí también para poner a prueba esa línea de tiempo y terminar de entender el concepto de cada etapa. Habíamos dicho que la tercera etapa, que es la etapa muda, la que sigue a la invención de Griffith, es la legitimación de la invención. Es decir, Griffith inventa esto y todos empiezan a filmar como Griffith. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a usar las herramientas que Griffith inventó para decir lo mismo que Griffith, para decir algo parecido a lo que dice Griffith o para decir lo contrario a lo que dice Griffith. Pero de alguna manera, más allá de las cuestiones técnicas me refiero a las permanentes invenciones que tuvo todo el siglo XX en todos los órdenes y también en el cine, lo conceptual ya estaba en Griffith y en The Lonely Villa o de Cornering Quest, en la película esta del magnate del trigo. Es decir, ya estaba ahí, el cine ya estaba inuche ahí. Independientemente, insisto, en que después vino el sonido, de que después vino el color, de que después vino el 3D, después vino, no sé, los efectos especiales y ahora no sé qué se hará con Internet y con la inteligencia artificial. Más allá de eso, el cine conceptualmente ya está en estos dos cortos de Griffith que pasamos, y en otros también, ¿no? Griffith hizo, como en un apunte hice referencia, 400 y pico de cortos entre 1908 y 1913, en donde inventó el cine. Digamos, no es que hizo 2 o 3 y todos le dieron la razón, sino que estuvo trabajando a prueba y error para inventar algo en la práctica que hoy nosotros estamos conceptualizando. Entonces, esa tercera etapa, que es la etapa muda, es la legitimación, el reconocimiento de que, bueno, es por ahí. ¿Sí? A la par de eso, en Hollywood, y producto de peleas por derechos de patentes, se fue creando en el oeste de Estados Unidos, Hollywood, en Los Ángeles, se fue creando un polo industrial que empezó a hacer cine, empezó a construir sus galpones y empezó a equiparse
y empezó a hacer cine de una manera más sistemática. Porque entendió que la invención de Griffith, si no se sistematizaba, si no se adecuaba a ese mismo capitalismo liberal, a esa misma forma de vida en la que estaba inmerso, difícilmente iba a poder sobrevivir. Es decir, como explica en uno de los videos, creo que anoté cuál era, no me acuerdo, creo que es el que dice 3, el video 3, que es donde me voy a basar en casi toda la clase de hoy, yendo y viniendo a los demás. Pero el video 3 del concepto del cine de Fareta, en donde Fareta habla de la construcción, el cine como el cine de Hollywood clásico como una construcción orgánica. Ahora voy a explicar qué es eso y demás. La idea es que dice Fareta, para poder hacer que esta forma de arte, de comunicación de masas, de estética, pueda desarrollarse, necesita sistematizarse, necesita ordenarse y necesita adecuarse, conceder determinadas cosas que tienen que ver con el mundo en el que se vive. Es decir, hay que hacer la película. ¿Qué quiere decir hay que hacer la película? Hay que hacer el producto. Y ese producto tiene que tener su publicidad. Y ese producto hay que venderlo. Y ese producto cuesta dinero. Y ese producto requiere una inversión. Y requiere una evolución técnica. Y requiere la formación de técnicos. Es decir, el cine o el cine clásico de Hollywood, que nació a partir de la invención de Griffith como una alianza entre judíos y católicos en el oeste de Estados Unidos para oponerse al mundo protestante del modo de vida americano del este, de Washington y de Nueva York, tuvo que hacerse una fábrica, hacer del cine una fábrica, ¿sí? Es decir, producir de una manera similar a como producía el este la mayoría de los productos a través de lo que se fue dando en el siglo XX como el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Pero con una diferencia, por supuesto, que esa fábrica producía arte, que esa fábrica tenía otras ideas y que esa fábrica sabía que si bien estaba haciendo capitalismo, y que el cine nació dentro del capitalismo y difícilmente podía salirse del capitalismo, excepto que el mundo deje de serlo, pero el mundo siguió siéndolo, sigue siéndolo. Aún hoy, las grandes potencias que se oponen a los modelos capitalistas como el norteamericano, el caso de China, es un capitalismo de Estado, con una planificación estatal, pero es un capitalismo que trabaja de la misma manera, nada más que con un grado de eficiencia y de pertenencia nacional mucho más fuerte que otros, pero no deja de ser un capitalismo. El cine se dio cuenta que necesitaba ordenarse en ese sentido. Entonces, construye a sabiendas, diseña esto que llamamos una construcción orgánica. ¿Qué es una construcción orgánica? Bueno, Fareta da en ese video, es un video muy corto, como todos, lo de Fareta, da varios ejemplos. Uno es el Renacimiento italiano, otro es el Barroco y otro es el Barroco europeo, ¿no? El Renacimiento italiano es 1400 y 1500, o sea, siglo XV y siglo XVI. El Barroco es siglo XVI y siglo XVII. Y el Romanticismo alemán, que es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué características tenían estos tres movimientos? Sobre todo el barroco, que esto lo explica en el final del video, es que formaban parte de un mundus. Había un corpus de obras que se reconocían como con un grado de pertenencia al todo, ¿sí? Es decir, cuando pintaba un determinado pintor o esculpía determinado escultor en el Renacimiento, sabía que formaba parte de algo. No se llamaba Renacimiento todavía, es un nombre que se le puso 300 años después. No es que la gente iba por la calle diciendo estamos en el Renacimiento, claro que no, pero había un corpus de obras que se reconocían como con ideas afines, con proyecciones afines,
con características técnicas afines, con miradas afines. Lo mismo pasó en el barroco y lo mismo pasó en el romanticismo. Es decir, no casualmente la historia del arte unifica a todos los pintores del 480 y del 500 como renacimiento, digamos. Lo hace porque había algo ahí en común. Lo que dice Fareta, yendo un poco más allá, es que esto en general tiene determinados resortes y determinados poderes ocultos, vamos a decir, que son los que organizan eso. No es que es algo meramente espontáneo, donde cada uno hace lo que quiere y casualmente todos hacen lo mismo, sino que está organizado, que hay un diseño, ¿sí? Que hay un diseño y una pertenencia. Es decir, están aquellos que lo diseñan y aquellos que se sienten contenidos en ese diseño. En general, y para entendernos, en el Hollywood clásico, para ir y venir, y no perdernos de vista lo que estamos hablando del cine, en el Hollywood clásico los grandes estudios, los productores, los dueños de los grandes estudios, Meyer, Warner, Cohn, Fuchs, etcétera, son los que diseñaron esto, y Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, Frank Capra y los grandes directores son aquellos que se sintieron que eran un mundo que pertenecían a eso. ¿Se entiende? Es decir, es la idea del mecenas y el artista. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del mecenazgo? Que el mecenas no sepa nada de lo que hace el artista. Bueno, esto no sucede en una construcción orgánica. En una construcción orgánica, el que manda sabe tanto del arte como el mandado. Cuando Julio II, el papa de aquel momento, le encargó la Capilla Sixtina a Miguel Ángel, por supuesto que Miguel Ángel hizo una obra que solo él podría haber hecho, pero Julio II sabía lo que estaba haciendo Miguel Ángel. Y Miguel Ángel creía y tenía la misma fe que el Papa. Bien. ¿Se entiende esto? Es decir, uno tiene un determinado poder para diseñar, para controlar y para llevar adelante la fábrica, pero también aquel que es mandado tiene que tener algún grado de pertenencia, porque si no esa construcción orgánica no se produce. Lo que se produce es mero capitalismo, mera creación a partir de un encargo. Si bien hay encargo, hay un encargo a conciencia que permite que el artista no se desborde por afuera de lo diseñado y que no rompa el esquema que permite la durabilidad de ese periodo, de esa construcción orgánica, y también el artista se siente contenido y refugiado por sus pares y por los mecenas que le producen las obras. Cuando un artista, un director, llámese Frank Capra, llámese Howard Hawks, Kim Vidor, George Cukor, los grandes directores de los 30 y de los 40, tenía una película fallida, una película que no tenía una respuesta del público, una película que daba pérdida, sabía que iba a seguir filmando, porque pertenecía a ese mundus, porque pertenecía a ese corpus, porque pertenecía a esa construcción orgánica. Hoy no sucede así. Hoy si alguien me produce a mí una película, la película no vende ni 5 entradas, no puedo ni pasar por la puerta de la casa de ese productor. ¿Sí? Esa es la diferencia sustancial en cuanto al hacer del cine o de cualquier arte como construcción orgánica a el hacer del cine o de cualquier arte mediante cualquier otro método. ¿Está claro esto? ¿Sí? Veo 2 caras nada más. Por favor, o abran cámara o tiren abran un micrófono. ¿Está claro? ¿Sí? Es como una sociedad de compromiso, la de antes, entre el director, el productor y el artista, o el creador y el artista, y por eso hoy no se hace así, eso. Sí, hoy no se hace así porque es más comercial. Hoy no se hace así porque aquellos dueños de los grandes estudios, por diferentes avatares de la historia, por cuestiones biológicas,
por cuestiones de herencia y por cuestiones de la política norteamericana. Recordemos, como dije hace un rato, que esto nació en los años 20 como una alianza entre judíos y católicos. La mayoría de los productores eran de origen judío y la mayoría de los productores eran de origen judío y la mayoría de los directores eran de origen católico, más allá de que había personas agnósticas y personas de otros credos, pero básicamente fue eso como para explicar a qué se oponían. ¿A qué se oponían? Y se oponían al modo de vida americano que había surgido a partir de la industrialización de Estados Unidos y el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos luego de la guerra civil, que el norte vence al sur en 1865 y decide arrasar con toda la nación, con lo que quedaba del oeste, de la conquista del oeste, e industrializar el país para construir este modo de vida consumista que tenemos hoy todo el mundo, ¿no? Pero que ellos ya se lo planteaban desde finales del siglo XIX. A eso se opone Griffith, a eso se oponen los grandes estudios a partir de esta alianza. Ese es el enemigo simbólico, bueno, no tan simbólico, pero digamos el enemigo dialéctico, no es que esto es una batalla armada, pero se crea un polo de poder cultural en Hollywood, y para lo cual se crea una construcción orgánica que necesita de las dos partes, y que necesita que esas dos partes crean una en la otra. Porque si los productores no creyesen en esos directores, no podrían llevar adelante el proyecto, no podrían haberlo llevado a cabo de acuerdo a cómo lo diseñaron, y probablemente no hubieran podido dar esa batalla, más allá que hubieran gastado un montón de plata, porque toda la plata con la que se produjeron las miles de películas que produjo el Hollywood clásico salió de los bolsillos de esos arriesgados productores que jamás se llevaron la plata a un paraíso fiscal o invirtieron en otra cosa o compraron bonos de deuda o títulos o nada, sino que toda la plata de los hermanos Warner, de Meyer y demás, o quedó en la familia por herencia o fue reinvertida sistemáticamente en el cine. Cosa que no pasó con los herederos, no pasó con los que le compraron después los estudios, no pasó con la regla de juego que impuso el este norteamericano, es decir, el poder liberal a partir de los años 60, y aparte cambiaron otras cosas que veremos, si Dios quiere, en la clase que viene, en cuanto al modo de producción en el mundo, y el modo y cambió el espectador también. Estamos hablando de una época en donde Hollywood se ajustó al espectador que tenía en los años 20, 30, y que de alguna manera moldeó el mismo Hollywood hasta un determinado momento. Porque ya en los años 60 ese espectador empezó a tener otro tipo de atracciones que solo brindaba el cine, o que masivamente solo brindaba el cine, hasta finales de los 50. ¿Sí? ¿Está claro todo esto? ¿Sí? Bien. Yendo a la cuarta etapa de la línea de tiempo, y con esto voy a ir redondeando y en tal caso profundizando algunas cosas o me gustaría debatirlas con ustedes o que ustedes pregunten. La cuarta etapa, que es la que llamamos sistematización del lenguaje, es donde se generan todas las reglas del juego de la industria, es donde se termina de constituir la fábrica a la que hacemos referencia. En los 20 se crean los grandes estudios. En los 20 se legitima la invención de Griffith. En los 20 se dice, bueno, vamos a hacer cine, ¿sí? De una manera desprolija, los tumbos, y tanteando a ver si el espectador simplemente se estaba guiando por avidez de novedades y después nos abandonaba porque resultaba que la novedad estaba linda, pero después de 10, 15 años nos iba a abandonar. Bueno, en los 30 se dan cuenta que el negocio está ahí, porque tampoco hay que ser inocente y creer que los grandes estudios no ganaban plata con esto. Y muchas de las indicaciones, censuras, limitaciones que le ponían a los artistas tenían que ver con cuestiones comerciales, indudablemente. No hay que hacerse los tontos con respecto a esto. Pero por supuesto, los artistas
también gozaban de ese beneficio el día que les iba mal. Porque cuando les iba mal, sobre todo, los más grandes o los más reconocidos o los que tenían trayectoria no dejaban de ser directores de cine, no dejaban de filmar por un traspié, ¿sí? O por dos traspiés. Inclusive, antes de profundizar lo de la cuarta etapa, se me ocurre decir otra cosa, que si nos fijamos, los directores, algunos productores, muchos guionistas, muchos actores y actrices del Hollywood clásico a partir de los 30 y todo en el 40, son no norteamericanos, es decir, son artistas, lo digo en términos generales, sean guionistas, directores o actores, son artistas que provienen de otras geografías que Hollywood contrata para mejorar esta construcción orgánica. Es decir, Hollywood de fines de los 40, principios de los 50, tenía los mejores actores de cine del mundo, indudablemente. No es que no había buenos en otro lado, pero ¿sí? Tenía a los mejores directores de cine del mundo. Mi amado Hitchcock es inglés, Fritz Lang era vienés, Murnau era alemán, ¿sí? Jacques Tourneur era francés, Darras era argentino, ¿sí? Fregonese era argentino. Es decir, hay no solamente una capacidad para crear esta alianza y oponerse al modo de vida americano, al capitalismo liberal y todo lo que venimos diciendo, con las herramientas propias, sino también con muchas herramientas que venían de otros lugares, de otras latitudes, con las mismas intenciones y que se integraron perfectamente a esa construcción orgánica y con el mismo grado de pertenencia que los norteamericanos. Muchos directores, muchos coreógrafos de las comedias musicales, mucho centroeuropeo, mucho austrohúngaro, mucho alemán, francés, inglés, sudamericano, etcétera, 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 italiano, ¿sí? Es decir, que también tuvo esa capacidad que si nos fijamos bien, cuando este derrotero empieza a fallar, cuando la fábrica se empieza a romper y cuando ya el este gana esa batalla cultural o empieza a ganarla, cambia el modo de vida, cambia el modo de producción de cine, cambia el espectador y cambia cosas que vamos a ver más adelante. Hacia los años 60, ya esos directores se van o van dejando el cine o se van volviendo a sus países de origen, o literalmente dejan de filmar, ¿sí? Es decir, que el cine clásico está nutrido por directores, aún algunos tempranos, como Joseph von Sternberg o Joseph von Stroheim, que son dos directores vieneses de los 20, ya filmando en Hollywood. Otros directores que vinieron en los 30, como Preminger o Lubitsch. Otros en los 40, como Billy Wilder, como Jacques Tourneur, como Hitchcock. Pero llega un momento que muchos de esos directores, Fritz Lang, por ejemplo, se vuelve a Europa. Frank Capra, italiano de origen, pero que se formó en Hollywood, deja de filmar en los años 60, aún viviendo hasta los 90. Es decir, que había un grado de pertenencia tal que había sido creado que hoy, con la perspectiva que tenemos, podemos verlo más claramente. Por ahí en ese momento no era tan claro. Como me imagino que tampoco debe haber sido claro analizar cualquier construcción orgánica, en el momento, ¿no? El Renacimiento mismo o el Barroco. Una cosa más antes de entrar a la cuarta etapa. Hay una cosa que dice Fareta en este mismo video, que relaciona el cine con el Barroco. El Barroco, a diferencia del Romanticismo y del Renacimiento, es la única construcción orgánica, por lo menos de las tres que hace referencia a Fareta en el video, que es autoconsciente. ¿Qué quiere decir? El Barroco se llamó Barroco. Los mismos protagonistas del Barroco se llamaron Barroco. No es que es una etiqueta que se les puso después, como al Romanticismo o como al Renacimiento. El Barroco tenía una política clara, que inclusive está asociado a América, porque ya
se había producido el descubrimiento de América, estaba en plena conquista española, es decir, el barroco se desarrolló en América también, en territorio americano, y aparte fue probablemente de los tres el más europeo integral de todos, porque, como habíamos dicho, el Renacimiento fue algo casi estrictamente italiano, que después irradió, el romanticismo fue algo estrictamente alemán, que después irradió, pero el barroco se dio como simultáneamente en el centro de Europa, en Italia, en España, en Francia y en América. Y después irradió. Pero aparte, el barroco tenía una característica muy similar al cine, que hace referencia a Fareta, que yo no quiero perder de vista porque lo van a escuchar cuando escuchen el video, porque probablemente ya lo hayan escuchado, que es contar algo terrible, la crucifixión de Cristo, por ejemplo, de una manera cruel y descarnada. Piensen en los cuadros de Velázquez, si han tenido la oportunidad de verlo, o de Murillo, o de Zurbarán en España, o de Caravaggio en Italia. Contar algo terrible, pero de una manera bella, ¿sí? Con un dulce, con un atractivo. Y esto es algo muy propio del cine. Es decir, si nosotros vemos Charles de Griffith, la historia que acabo de escribir cuando planteé lo de las clases sociales en Incorre y un juez, no tendríamos que matar todo de un tiro porque esto no ha cambiado nada, es más, ha empeorado. Pero es bello, ¿sí? Cuando vemos Psicosis de Hitchcock, es terrible, pero es bello. Eso que decimos que es bello es ese elemento, esa miel, ese jarabe, le dice Fareta también, que nos da el estilo, la forma en la que el artista se expresa para comunicarnos algo terrible. Esto es muy propio del barroco y es muy propio del cine clásico de Hollywood, ¿sí? No tanto del Renacimiento y del Romanticismo, para buscar diferencias o para tratar de entender mejor algunas de las cosas que seguramente hayan visto en el video o que han leído de los materiales de los textos que les hemos pasado. ¿Está claro esto hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Bueno, ahora sí, lo último para terminar. La cuarta etapa, que llamamos sistematización del lenguaje, es la etapa donde, como decía hace un ratito, se terminó de consolidar la fábrica. Es decir, se dieron cuenta que había que poner determinadas reglas, sistematizar determinadas cuestiones. Se terminó de entender también esta idea de que nos movemos dentro del capitalismo, generamos un producto que se compra y se vende, tenemos un público, para lo cual público o diferentes públicos, pero ya la palabra público hace referencia a algo masivo, ¿sí? a cierta masividad, algo abierto a todos, con lo cual está directamente asociada la palabra público a la palabra publicidad, es decir, que se necesita publicidad. Entonces lo que hace el Hollywood clásico a través de sus estudios productores es ordenar determinadas cuestiones que hoy vulgarmente llamamos clásico. Por ejemplo, la estructura guión. Por ejemplo, el modo de publicidad, de exponer a los actores y no a los directores. En general, durante todo el Hollywood clásico, excepto a los directores que tenían más exposición, vamos a decir mediática, lo poco mediático que podía hacer el mundo en los años 30 o 40, nadie conocía la cara de John Ford, ¿sí? O la cara de Howard Hawks. Sí conocía la cara de John Wayne. ¿Por qué se ponía la cara de John Wayne en el afiche o en la publicidad? Porque era el héroe, volviendo a la cuestión heroica que hablamos en el mito anterior, que iba a representar la película, que iba a llevar adelante la cuestión mítica de la película y con el cual el espectador se iba a identificar. Y que ya estaba cargado en general, en la mayoría de los casos, sobre todo los grandes actores, porque también se fue construyendo en paralelo un Star System, es decir, un sistema de estrellas que eran reconocidos por el público, esto es, actores y actrices, que ya tenían determinados perfiles o determinados, así como uno ve
el oeste norteamericano, la llanura, y unos caballos que vienen allá y dice esto es un western, es decir, así como uno identifica mediante la imagen, que esto también, el tema de los géneros es algo que creó la década del 30 a través de esta etapa de sistematización del lenguaje en Hollywood clásico, uno interpreta topográficamente esto es un western, rápidamente responde, cuando uno ve a John Wayne también dice este es un personaje de western, es decir, John Wayne tiene carga de sí, no la primera vez que aparece, 1927-28, pero ya en el 39-40 o en los años 50, ya carga de una personalidad de John Wayne. Es decir, es John Wayne. No solamente es Ringo, el personaje de la diligencia, es también John Wayne. Es John Wayne antes de que yo vaya a ver la diligencia, cuando me la venden, con lo cual me genera cierta expectativa, porque yo ya lo vi a John Wayne en otros lados, y me imagino lo que me va a dar, y después es John Wayne cuando lo vemos actuar. Muchas veces se critica a los actores, creo que injustamente porque se parecen a sí mismos en los diferentes papeles, pero me parece que es una gran virtud del cine. Si no, cualquier actor podría interpretar cualquier papel, y en general hacemos un casting para elegir no al que tiene mejor técnica o al que estudió más actuación, sino al que da más fotogénicamente, el que da más en cuanto a sus movimientos, el que da más en cuanto a sus gestos, aquello que nosotros estamos buscando. Bueno, el Hollywood clásico ya lo tenía. Es decir, actrices como Barbara Stanwyck, como Rita Hayworth, como Laurie Bacall, como Joan Crawford, eran actrices que tenían ya un perfil determinado para determinados papeles. ¿Cómo pasó? Y esto lo vamos a hablar después, porque todavía esto pertenece a la tercera, como pasó con el cine clásico argentino, en menor medida, en chiquitito, que también tenía sus actores y sus actrices para determinados papeles. Esto también, esto del Star System, la publicidad, el guión, los géneros, son algunos de los elementos que constituyeron esa fábrica que se necesitó crear para consolidar esa construcción orgánica que después va a seguir en el resto de los años 30 y en los 40 y en los 50 la modalidad del Hollywood clásico. ¿Sí? Es decir, muchas de las cosas que inclusive hoy, vaya que hoy ha cambiado mucho, ¿no? Pero hoy entendemos que esta película es bélica, o esta película es un western, o esta película es una comedia. Bueno, eso se definió en los años 30. Cuando nosotros vemos un actor que hace un determinado papel sistemáticamente parecido a sí mismo, esto se determinó en los años 30. Cuando vemos el afiche de una película que queremos ver y no vemos al director en el afiche, vemos al actor, eso se creó, esa idea de publicidad se creó en los años 30. ¿Está claro? Esto es la sistematización del lenguaje, es sistematizar aquellas cosas que van a ser, cómo va a comunicar esta fábrica que se está constituyendo y consolidando como construcción orgánica de acá en adelante. ¿Sí? Desde, estamos hablando del año 33, año 34, año 35, que ya La Diligencia, por ejemplo, es una película totalmente creada en la fábrica. ¿Sí? Por ahí las películas de Buster Keaton de los 20, o las películas de Murnau de los 20, o las películas de Fontenberg en los 20, son películas hechas más, no voy a decir experimentales porque no lo eran, pero sí películas donde por ahí el género no estaba tan definido, o en tal caso tenía algunas definiciones que después se terminaron de marcar, o estaba definido la comedia en Buster Keaton porque después todos copiaron a Buster Keaton y después se sistematizó la idea de comedia. Pero probablemente cuando Buster Keaton filmaba en el año 23 no se hablaba de comedia en el sentido más conceptual como se habló después, ¿sí? Sino que Buster Keaton tuvo que hacer toda una obra, Chaplin, Harry Landon y otros, después más allá de las comedias de payasos o de personajes, las comedias más sofisticadas o las comedias de trama empezaron a aparecer y después se le puso el nombre de comedia. ¿Sí? Bueno, el momento en el que se le puso el nombre de comedia, el momento en el que se definió la forma de publicidad, el momento en que se definieron todas estas cosas, es lo que llamamos la sistematización del lenguaje y se extiende desde los inicios del sonoro, básicamente en la década del 30 del siglo pasado, hace casi 100 años.
desde el comienzo del sonoro hasta la aparición de la autoconciencia con el ciudadano Orson Welles, ¿sí? Que es 1941. Todo ese periodo es la sistematización del lenguaje. Hasta acá quería llegar. Me apuré un poco, por ahí no se entendió algo. Por favor, los escucho. Pregunten, opinen, critiquen, comenten, escucho. Nadie tiene nada para decir. Yo estoy esperando que lleguemos a la parte en la que hablamos del auge y la caída, más que nada. Bueno, voy a adelantar alguna cosita. Primero algo que estuve hablando con Ana esta mañana, que tiene que ver con la tercera unidad, que siempre nos queda medio colgado porque el próximo meet que vamos a hacer, en general hablamos ya de la cuarta, que es autoconciencia, creo que es dentro de 2 semanas, Ana, no me acuerdo, bueno, vos lo tenés mejor agendado. Y entonces como que nos salteamos, nos vamos a los 70. Pero arranco desde lo de la caída. O sea que eso lo vamos a ver en profundidad en el próximo video. Lo que sí, lo que estaba hablando con Ana hoy, que siempre nos queda medio en el medio, es el cine argentino, el cual les damos películas para ver. Les vamos a subir un videito parecido al de la clase B que subimos hoy, que hice el mismo día que grabé ese videito de cine argentino, y que me interesa rescatar cómo el cine argentino como emblema también lo hizo el mexicano, a su manera, muy orientalmente el japonés, y algunas otras cinematografías europeas después de la posguerra, después de la segunda posguerra, copiaron el modelo de Hollywood, cada uno como pudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos tenían los mismos recursos, no todos tenían el mismo acceso a los mismos mercados, no todos tenían, digamos, no es lo mismo crear un producto que después copiar al que lo creó, digamos, uno llega tarde, es decir, uno llega a vender el cenicero cuando ya el que inventó el cenicero ya vendió 500.000 ceniceros, digamos. O sea, ya se hizo de un capital y de una estructura con la cual no se puede competir. Pero la Argentina, como México, tuvieron la ventaja de que al no estar avanzado el sistema primero el espectador se fue haciendo, ¿no? Hoy tenemos espectadores que de alguna manera consciente o inconscientemente tienen 120, 130 años de espectadores, pero en ese momento se estaban haciendo y no era fácil leer un subtítulo. Entonces muchas veces las películas se doblaban y se doblaban horribles, o se veían en el idioma original, entonces uno no las entendía si no conocía el idioma. Entonces era muy fácil, o era más fácil, no era muy fácil, era más fácil que Argentina le venda películas a Uruguay, a Paraguay o a España mismo, que Estados Unidos. Entonces, la Argentina aprovechó, como México, de ganar los mercados hispanos, los mercados de habla hispana, que son todos los países de América Latina, sacando Brasil, por supuesto, todos los países de Hispanoamérica y España. Y eso era un mercado enorme. ¿Por qué? Porque eran países, aún España, en los 30 o en los 40, que no hacían cine. O que no hacían cine de manera masiva o de manera sistemática. Entonces, aquel que lo hacía de manera industrial, que es un poco lo que hizo Hollywood en los 20 y en los 30, copó mercados en lugares que hoy todavía los tiene, porque los copó primero, digamos, ¿no? Pero Hollywood con el idioma tenía ese límite que le costó y tuvo que transpirar mucho para poder llevar las películas ya subtituladas en los idiomas de destino de donde las vendía, cuando no correspondían al idioma inglés, o llevarlas dobladas a esos lugares. Inclusive tardaban mucho en llegar las películas a la Argentina, que era un país muy cinematográfico donde la gente veía cine y había muchos espectadores de cine. Y el espectador argentino gustaba del cine norteamericano en los años 30 y 40. Pero el cine argentino pudo desarrollarse a escala, en chiquito, de una manera industrial similar, con pequeños estudios, no grandes estudios, como el estudio San Miguel, EFA, Argentina Sonofilm, Lumiton,
que emularon de alguna manera a Warner Brothers, a la Fox, a la Metro Goldwyn Mayer, a la Paramount y demás. ¿Sí? Esto quería decir porque siempre nos queda un poco colgado. De todas maneras, está el videito este que vamos a ir la semana que viene. Hay textos, hay otros videitos también que son optativos, pero que los vamos a usar para acompañar para aquel que le interese profundizar el tema. Y si alguno quiere, me puede preguntar tanto en el foro, por mail o como sea, de acá hasta la próxima clase o después de la próxima clase. De todas maneras, la próxima clase vamos a arrancar en los años 50. Pero voy a lo que Lucas le inquietaba, ya que todavía es temprano, son 3:10. Podemos estirarnos 10, 15 minutos más, no hay problema. Durante los años 40 y 50, el cine fue, más allá de pequeños altibajos, fue la forma de expresión artística más potente del mundo. ¿Sí? Por supuesto, esto se inició en Hollywood, la construcción orgánica, todo lo que ya dije, no lo voy a repetir, pero esto se fue irradiando. Y en otros países, como dije recién, en la Argentina, en México, en Japón, en otros lugares, fue prendiendo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después, a partir de los años 50, en Europa, después que se empezaron a reconstruir los países que habían quedado arruinados producto de la guerra que se desarrolló entre 1939 y 1945. Con lo cual, los años 50, para resumir, fueron los años más esplendorosos del cine, donde más se produjo en relación a la cantidad de habitantes, en cantidad de películas, donde más venta de entradas hubo en relación a la cantidad de habitantes, donde se hicieron las mejores obras, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a la cantidad de horas que se hacían. O sea, 9 de cada 10 películas del cine clásico de Hollywood de los 50 eran obras maestras, para mí. En el cine argentino pasaba algo similar, por ahí no 9, pero 7 u 8. En el cine italiano también. Una vez recompuesta Italia, Alemania, España y todos estos países de la desgracia de la guerra. Y se dio el esplendor, digamos. Aparte de que los grandes artistas que empezamos a nombrar desde el mudo, como John Ford, Hitchcock, Capra y demás, estaban a punto caramelo, como se dice. Estaban en el momento de mayor madurez, de mayor reconocimiento, y se les ponía toda la plata que necesiten porque eran fijas, eran números fijos. Entonces, cuando Hitchcock iba a filmar, Hitchcock podía elegir cosas que por ahí otros directores no podían elegir. Entonces, esa idea de que todo esto había irradiado como forma de producción, había irradiado este reglamento de fábrica, había irradiado el lenguaje. Y coincidió también, como pasó en el Renacimiento o en otro momento de la historia del arte, que cientos de artistas en un determinado momento de la historia coincidieron, porque esto también a veces forma parte de ciertos azares inexplicables. Podrían haber nacido en épocas distintas. Leonardo y Miguel Ángel nacieron en épocas similares. Bueno, lo mismo pasó en los años 50. Los años 50 son para mí de lo mejor del cine italiano, de lo mejor del cine español, de lo mejor del cine japonés, de lo mejor del cine norteamericano y de lo mejor del cine argentino. Entre otros, no sé, por ahí me estoy olvidando de alguna cinematografía que por ahí conozco menos o no tengo ejemplos así tan en la punta de la lengua, pero me parece que se llegó a un pico que cuando uno llega a un pico no queda más que bajar. Ya empiezo por ahí acá empiezo a contestar la pregunta de Lucas, o la inquietud de Lucas. Junto con esto, se dieron 3 o 4 elementos que perjudicaron al cine y al modo de producción. Un elemento central que atacó directamente a Hollywood es que esta batalla que se daba entre el este y el oeste, entre la alianza de judíos y católicos, la construcción orgánica del Hollywood clásico versus el poder liberal capitalista de Nueva York y de Washington, acusó recibo del otro lado.
y empezaron a hacer leyes nacionales que perjudicaban la actividad cinematográfica, empezaron a desmembrar legalmente a los grandes estudios, ¿sí? Con supuestas leyes, con leyes supuestamente antimonopólicas, con trabas, con impuestos, con esto y con lo otro, como para romperlo. Esto es algo que pasó exclusivamente a Hollywood, ¿no? No es el motivo por el cual cambia el modo de producción en el mundo. El motivo central por el que cambia el modo de producción en el mundo es que empieza a haber otro tipo de actividades masivas que antes no había. La única actividad en los años 40 para hacer en familia o solo o en pareja o con amigos fuera de casa era ir al cine, ¿sí? En los años 60 ya no. En los años 60 ya empieza a tener una entidad, la juventud, la adolescencia, mediante el rock, mediante el hipismo, mediante todos los movimientos que se dieron en los años 60, que empiezan a tener otros intereses y que empiezan a competir sin querer, digamos, con la actividad del cine. Es decir, ya no es el único atractivo masivo del mundo para una clase media o una clase media baja, el cine. A esto se suma que el cine ha levantado también muchas de las otras artes que estaban en el piso, producto de toda la actividad burguesa, capitalista, liberal, racionalista del siglo XIX, como el teatro, como la literatura, como la pintura, y que empezaron a recomponerse en los años 50, y que en los años 60 tuvieron una explosión muy grande. Es conocido, por ejemplo, en nuestra literatura, el boom latinoamericano, y bueno, y la gran literatura argentina que tenemos, ¿no? Esto es en literatura. Y el teatro pasó lo mismo. Y lo mismo pasó en pintura, y las muestras, y la fotografía, y los museos, es decir, empezó a renacer aquello que estaba bastante pisoteado porque no daba las ganancias necesarias para el sistema en el siglo XIX. Creo yo, humildemente, gracias a la actividad del cine, gracias a esa batalla cultural que dio el cine. Por otro lado, apareció la televisión. Y la televisión, que por supuesto aparece en los 40 en la mayoría de los países centrales, en los 50 en los países en desarrollo, en algunos pocos países en los 60, pero explota con programación completa y todo en los 60, y la televisión compite directamente con el cine por dos motivos. Primero, porque ocupa la atención, la atención, ¿no? Y por otro, distrae. Y por otro lado, porque banaliza, porque simplifica, porque vuelve banal la imagen y el sonido que traía el cine, con lo cual desvaloriza de alguna manera el cine. Y después hay un tercero, cuarto, no sé por cuál voy, elemento que tiene que ver con la ayuda, en algunos casos muy positiva, por ejemplo en Francia, en otras muy negativa, por ejemplo en la Argentina, de la participación del Estado metiéndose en la producción de cine. Cosa que no había ocurrido prácticamente desde el año 50, 50 y pico para atrás. Era una actividad exclusivamente privada, donde el Estado, en tal caso, prestaba plata a privados que después tenían que devolver, como pasó en la Argentina, o ponía leyes que garantizaban la exhibición, o aseguraba determinado cupo de exportaciones, o apoyaba simbólicamente la actividad. Pero el Estado empezó a ser activo y se empezaron a crear los institutos de cine nacionales. Recuerden que si bien hoy se está lastimosamente destrozando el Instituto Nacional de Cine, al cual defiendo a muerte, hoy lo defiendo, o por lo menos los últimos 30, 40, 50 años lo defiendo. El Instituto del Cine en la Argentina fue creado por la dictadura que derrocó a Perón en el año 57 para destruir la industria, para darle plata sin absoluta necesidad a algunos productores y no darle a otros. Y destruyó la industria del cine argentino. ¿Sí? Esto pasó en un montón de lugares. En Francia pasó lo contrario, por ejemplo. En Francia hubo una política en los años 60 donde, pero bueno, sea para bien o para mal, sea en épocas para bien, en épocas para mal, porque hay épocas en que
nosotros malgastamos mucho en el cine y hay épocas que directamente no ponemos un peso como ahora y no se hacen películas. Es decir, más allá de la discusión que podemos dar acerca de si es bueno o es malo que haya institutos nacionales que fomenten la actividad cinematográfica y cómo lo hacen y qué resultados obtienen, lo cierto es que empezaron a aparecer. Y antes no estaban. Con lo cual, cuando hay una discrecionalidad jodida, vamos a decirlo en breve y rápido, en donde a mí me dan plata y a vos, Lucas, no te dan plata y vos la tenés que pagar con la tuya, vos no podés competir conmigo. Yo te voy a ganar. Porque yo voy a estrenar la película y si pierdo, pierde el Estado. Si vos perdés, perdés vos. Entonces vos te vas a fundir. Y eso le pasó a la Argentina Sonofilm, eso le pasó a la Lumington, eso le pasó a los estudios San Miguel, eso le pasó a todos los estudios cinematográficos que se habían constituido con mucha fortaleza en los años 30 y 40 en la Argentina, a partir de la caída del peronismo con la actividad, sobre todo en los primeros años, en la dictadura que derrocó a Perón con el Instituto Nacional de Cine. Pero, insisto, más allá de lo injusto que podría ser, es una discusión muy larga esto, porque a veces yo me quejo mucho del maltrato que se hace al Instituto Nacional, pero sé que muchas veces el Instituto Nacional funciona tan mal que le da argumentos a las políticas liberales que vienen después para que generen los recortes. Y más allá de la ideología de cada uno y el pensamiento de cada uno, lo cierto es que cambia el modo de producción. ¿Tá? O sea, empiezan a aparecer coproducciones, empiezan a hacer coproducciones entre el Estado y privados, entre diferentes privados, entre diferentes países. Hay películas producidas íntegramente por el Estado. Entonces ya cambia el modelo de producción. Entonces, si a esto le sumamos los recitales al aire libre para que la juventud se deleite viendo a los Beatles, si a esto le sumamos la televisión, si a esto le sumamos lo que en Hollywood pasó y como Hollywood era medio espejo de todo lo demás, todo el mundo del cine se asustó cuando Hollywood se empezó a derrapar. Lo que tenemos en los años 60, en esa octava etapa de la línea de tiempo que yo llamo el eclipse, es una etapa de oscurecimiento en términos de producción. ¿Sí? Se hicieron pocas películas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que era el que más hacía, pero esto bajó en todo el mundo. Se hicieron peores películas en muchos lugares donde se hacían muy buenas. Siempre hay excepciones igual. El cine argentino se destruyó, se fue una época récord de baja en venta de entradas, de cierre de salas de cine, de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa caída que tuvo múltiples razones y en diferentes países múltiples razones también, o sea, o diferentes pesos esas razones, hizo que cambie toda la movida y que muchas industrias cinematográficas no se hayan podido levantar más, excepto apoyadas por la televisión u hoy por las plataformas, ¿no? Recordemos que la televisión o los dueños de los canales de televisión o los dueños de las productoras que hacían productos para televisión en los 80 y en los 90 y ahora las plataformas para verse por internet son quienes producen el cine. Ya no existe una productora de cine tal cual la estamos describiendo a lo largo de esta clase, como era la Warner Brothers en los años 30 o en los años 40. La Warner Brothers hoy es un sello del cual son dueños un grupo de gente, de inversores, que tienen acciones en una empresa que es un conglomerado, tiene un nombre, pero bueno, no me sale ahora, un conglomerado de empresas diversas de diversas ramas. Entonces, hay una petrolera, una fábrica de gaseosas, 5 bancos, una productora de cine, y todo eso va bajo un sello determinado que es el grupo tal. Y ese grupo es dueño de la Warner Bros., por ejemplo. Y hace cine en función de como extrae petróleo, extrae y vende petróleo, o como vende gaseosas, o como fabrica jabones, digamos. O sea, ya directamente está. Esto no solo en Estados Unidos, porque esto ya es global. Esto ya es global. Inclusive muchas de las empresas que
llamamos multinacionales son literalmente multinacionales. Es decir, el capital ya es global. Ya no es que... por supuesto que hay países poderosos y hay países que explotan y países explotados, ¿no? Eso está claro, no me voy a hacer tonto en este sentido, menos yo. Ahora, lo que sí hay es que muchos países que supuestamente somos explotados, no somos explotados ya por otro país, sino por empresas, conglomerados de empresas, conglomerados de grupos de inversión, que son tan o más poderosos que determinados países, que están conformados por ingleses, alemanes, franceses, norteamericanos, etc. ¿Sí? Bueno, en eso cayó el cine también. Esas son las plataformas también, que digamos los dueños, no es que hay un dueño de Netflix que es como el panadero de acá a la esquina, que es el dueño de su panadería. ¿Sí? Ya no funciona así. Entonces el cine entró en ese dilema. Bueno, esto empezó, semillita de todo esto empezó en los años 60, como lo acabo de contar. De todas maneras, vamos a retomar esto, porque hay cosas muy interesantes en los 60, no solamente estéticas, artísticas del cine, sino otras cosas más para contar, para no extenderme hoy, que van a dar origen y que necesito repetirlas para entender el periodo que sigue, que es el noveno, que es el que más me interesa, que es el del segundo momento de la autoconciencia. Cine de Coppola, El Padrino, Apocalipsis Now y todo eso. ¿Sí? ¿Te aclaré? ¿Te sirvió, Lucas? Bueno, para ir cerrando, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Escucho. Profe, hola. ¿Cómo te va? Yo quería consultarle si vamos a ver ahora en el nuevo visionado alguna película argentina, si hay agregadas. En el visionado, en el 2, corrígeme Ana, cualquier cosa. En el visionado 2 está Rosaura a las 10 y Más allá del olvido, ¿verdad? Ana, ¿estás ahí? ¿Quizás? Sí, era una foto. Sí, creo que sí, ahí me fijo. En el visionado 2 hay dos películas clásicas porque el visionado 2 está muy atado a esta unidad que estamos viendo, ¿no? Hay películas clásicas de Hollywood hechas por directores norteamericanos y no norteamericanos, pero del cine clásico de Hollywood, y hay dos películas argentinas que se atan a esto que está... Y Rosaura a las 10 y Más allá del olvido. Bueno, después, seguramente haya más o si no los obligatorios, en los complementarios, pero cualquier película que vos quieras comentar argentina posterior, me imagino que vos te referís a un periodo posterior, más cercano a nosotros, traela a la clase y preguntá. Inclusive ahora mismo si querés preguntar, Germán. No, era porque quería ver películas argentinas que sean también de otras épocas y quería saber si había alguna. Perfecto. Yo después no recuerdo cómo confeccionamos el tercer visionado y cuáles son las películas complementarias, porque siempre subimos uno obligatorio, que es el que después vamos a evaluar, el que tiene que ver sí o sí, y otros de complemento para el que optativo, digamos, para que lo vea el que quiera. No sé si ahí hay alguna... De todos modos, hay en la plataforma Cinear hay bastantes películas. Y yo les recomiendo que vean cine argentino siempre, porque el cine argentino es más allá de que a mí me gusta mucho el cine argentino clásico y algunas cosas del cine argentino contemporáneo. El cine argentino es el cine en el que ustedes se van a mover, seguramente, excepto que algunos tengan alguna oferta del exterior. Entonces es la industria propia. Ya sea una película que se hizo el año pasado o una película que se hizo hace 10 o 20 años que de alguna manera dio origen a la industria o a lo que queda de la industria del hoy. Entonces siempre hay que ver cine propio porque es como leer literatura propia o como estudiar la historia propia. Digamos. Me parece que es muy útil para ustedes que lo hagan. Nosotros tenemos la desgracia, les cuento algo, antes, cuando esta carrera presencial, había dos materias que estaban a cargo mío. Una era historia del cine y otra era historia del cine argentino. ¿Sí? Entonces esto me permitía, en historia del cine, no hablar nada de lo argentino y en historia del cine argentino dedicarnos exclusivamente a lo argentino. Y esto nos permitía profundizar mucho más. Bueno, les encargo esa tarea que ustedes la hagan más allá de lo que nosotros podamos dar. Acá tenemos que resumir entre que ya no es presencial, es virtual, que tenemos 3 o 4 meetups a lo largo de un cuatrimestre, que es cuatrimestral,
que está todo en la historia del cine y que la idea es arrancar conceptualmente desde sus inicios en la primera década del siglo XX, bueno, normalmente no llegamos al presente, pero siempre recomiendo ver cine argentino. Cuando se estrena una película del cine argentino, vayan a verla, si pueden. Cuando sale una película en una plataforma argentina, véanla. Después critiquenla, porque muchas son malas, feas, está bien, pero veámosla. Veámosla porque somos nosotros o son los ámbitos en los cuales después o inmediatamente o dentro de 10 años ustedes se van a mover. ¿Sí? Por alguna razón que todavía no puedo explicarme, en el Cinema Center pasan muchas películas argentinas. Generalmente la mayoría de los estrenos bueno, que se estrenan en Buenos Aires la pasan acá. Por ejemplo, estuvo La Virgen de la Tosquera. Ahora hay pocos estrenos argentinos en Buenos Aires, por eso también es más fácil que... No sé, debe ser creo que es una chica, la jefa de programación de Cinema Center, la que yo conocí en un momento. Sí, es una chica que yo... Y también ponen remakes, o sea, como, no remakes, digo, me expresé mal. O sea, como que ponen en cartelera películas viejas o sagas viejas, me refiero a cosas de hace 10 años atrás, obras de 5 años atrás o 10. Bueno, así que hay que chequear todas las semanas la cartelera. Sí, porque por ahí muchas películas duran una semana y buenas, ¿no? O 2. Sí. Bueno, Lucas, te escucho. ¿Levantaste la mano? Sí, no, que con esto respecto al cine argentino, yo ahora estoy de viaje en Buenos Aires y veo muchos carteles, muchas carteleras de películas argentinas que yo no tenía ni enterado de que existían, porque bueno, como vivo en el interior, o sea, no te enteras de nada, ¿viste? Normalmente los estrenos son así concentrados en Buenos Aires directamente. Por ejemplo, una cosa que yo esperé en su momento mucho fue el remake el remaster de Nueve Reinas, que hay en el cine del pueblo en el que yo vivo, lo estuve esperando y nunca lo llevaron. No, bueno, esa famosa frase que Dios atiende en Buenos Aires, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, es muy cierta. Somos un país muy unitario, en todo sentido, también culturalmente, y sí, es así. De hecho, Buenos Aires tiene muchas más salas. Bueno, en Buenos Aires donde se producen la mayoría de las películas. Buenos Aires tiene el Gomón, que mal permite que haya reposiciones de películas o que no tuvieron la oportunidad de estrenarse o que pertenecen a otros circuitos o que se estrenaron hace tiempo y volaron rápidamente por falta de público del circuito comercial. Aprovechá, ya que estás en Buenos Aires, aprovechá. Pero de todas maneras lo que tenemos hoy, como decía Ana, Cinear, o las mismas plataformas, o la magnífica internet, que hoy tenemos acceso a un montón de películas, miles y miles de películas. Bueno, en Argentina no hay tantas, ¿no? Pero digo, en general, que cuando yo estudiaba o cuando Ana estudiaba, cuando nosotros éramos jóvenes, era imposible acercarse. Así que, aunque sea en un formato casero, en una computadora o en un televisor, mediante internet se puede acceder a cosas que de todas maneras me gustaría que valoren, porque en general todos nos quejamos de la época que nos tocó. Yo siempre me quejaba de películas, ¿cuándo veré esta película? No la voy a ver nunca, esta película no la voy a ver nunca. Bueno, una vez eso lo usa como de excusa para escaparse y no disfrutar lo que sí puede ver. Y también pelear un poco contra la colonización cultural que tenemos con el cine norteamericano, ¿no? Sí, último. Bueno, las películas que vienen de Hollywood hoy son mayormente una basura para mí, para Ana también, supongo, pero aparte que tienen esta cosa de que ya vienen hechas, entonces prácticamente que pagan para exhibirse, entonces los cines se llenan de plata, aparte son maquinarias publicitarias, que se venden entradas con anticipación, con semanas de anticipación. Entonces los cines se acaparan, los dueños de los cines necesitan vender entradas y por supuesto una película que le va a llenar la sala 3 semanas le conviene más que una película argentina que va a llenar 7 butacas. Pero bueno, nosotros llenemos la 8ª butaca. Claro, porque tengamos en cuenta que parte de nuestra entrada va a los fondos del Inca para producir nuevas películas.
Entonces, eso... Sí, eso en general, no solamente con películas argentinas, eso con todas las entradas del cine, no solo con las películas argentinas. Es esa evolución. Es decir, ir al cine subvenciona al Inca de alguna manera. Ir al cine subvenciona al Inca y a los cineastas y a los productores argentinos. Así que bueno. Pero, por ejemplo, si una película argentina tuvo no sé cuántos espectadores, supuestamente ese grupo de realizadores, el director y su equipo va a volver a filmar. Seguramente. Seguramente es así. Bueno, acá traje esto para mostrarles que no es la última, este es el libro de Fareta, que no es la última edición porque cada 3 o 4 años le agrega algo. Esta creo que es la tercera. Ahora ya va por la quinta. Son mínimas los agregados, básicamente lo mismo. Pero hay un libro que recomiendo, que se puede conseguir. Cualquiera de las ediciones se pueden conseguir. Está de alguna manera sistematizada toda esta teoría para que ustedes puedan leer aquellos que les interesen. Y ya que estoy vendiendo libros, les comento que yo escribo también, no les quiero vender nada ahora, pero escribo libros sobre cine también, así que cualquier cosa que si alguien me quiere consultar, son muy nutritivos y muy baratos. Esto lo tendría que haber dicho después de apagar la grabación, porque me van a matar, pero bueno, yo soy honesto y lo hago. Es el chivo de la cátedra, ¿no? Chivo de la cátedra, el chivo de la cátedra. Hay porque encima yo soy un escritor que escribo sobre cine, como los directores de cine filman sobre cine. Así como yo tengo pocas entradas, yo vendo pocos libros. Entonces necesito todos los canales que pueda para difundirme porque no soy un bestseller justamente. Así que bueno chicos, cualquier cosa me consultan por